Frankenstein de Mary Shelley, parte 19. Félix rechazó sus ofertas con desprecio. Sin embargo, cuando vio a la encantadora Safie, a la que le habían permitido visitar a su padre y quien, por sus gestos, le demostraba su más viva gratitud, el joven tuvo que admitir que el cautivo poseía un tesoro que podría recompensar el esfuerzo y el peligro que iba a correr. El turco percibió la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix. Este era demasiado noble como para aceptar aquella oferta. Los días siguientes, el entusiasmo de Félix se encendió aún más por varias cartas que recibió de aquella encantadora muchacha. Le agradecía a Félix su bondadoso gesto y al mismo tiempo lamentaba su propio destino. Tengo copias de aquellas cartas. Antes de separarnos, te las entregaré. Así quedará probada la veracidad de mi historia. Safie le explicaba que su madre era una árabe cristiana, apresada y convertida en esclava para los turcos. Por su belleza se ganó el corazón del padre de Safie, que se casó con ella. La joven muchacha hablaba en los términos más elogiosos y entusiastas de su madre, quien la instruyó en los principios de su religión y le enseñó a aspirar a una altura intelectual y a una independencia de espíritu superiores y prohibidas para las mujeres que siguen a Mahoma. Aquella mujer murió, pero sus enseñanzas quedaron impresas indeleblemente en la mente de Safie. La perspectiva de casarse con un cristiano y permanecer en un país donde a las mujeres se les permitía tener un puesto en la sociedad le resultaba atractiva. Se fijó el día para la ejecución del turco, pero la noche anterior pudo escapar de la prisión y antes del amanecer se encontraba a muchos kilómetros de París. Félix se había procurado pasaportes con el nombre de su padre, de su hermana y de él. Le contó su plan al primero, que colaboró en la allaganza abandonando su casa con el pretexto de un viaje, y se ocultó con su hija en un lugar apartado de París. Félix condujo a los fugitivos por toda Francia hasta Lyon y luego cruzaron Monsens hasta llegar a Livorno, donde el mercader había decidido esperar una oportunidad favorable para pasar a dominios turcos. Safie decidió quedarse con su padre hasta el momento de la partida, y éste renovó su promesa de que la muchacha debía unirse a su libertador. Félix se quedó con ellos con la esperanza de que eso ocurriera. Mientras, disfrutó de la compañía de la árabe, que le manifestó el cariño más sencillo y tierno. El turco consintió aquella relación y alentó las esperanzas de los jóvenes enamorados, pero tenía otros planes. Le repugnaba la idea de que su hija pudiera casarse con un cristiano, pero temía las represalias de Félix si se mostraba un tanto tibio, porque era consciente de que aún se encontraba en manos de su libertador. Ideó 1000 planes que le permitieran prolongar el engaño hasta que ya no fuera necesario, y entonces se llevaría a su hija con él. Las noticias que llegaron de París facilitaron sus planes. El gobierno de Francia estaba furioso por la fuga del reo y no reparó en medios para descubrir y castigar al libertador. Se descubrió el plan de Félix y de Lacy y Ágata.
fueron encarcelados. Tales noticias llegaron a oídos de Félix y lo despertaron de su placentero sueño. Acordó con el turco que, si éste tenía la oportunidad de huir antes de que Félix pudiera regresar a Italia, Safi podría quedarse en calidad de huésped en un convento de Livorno, y después, despidiéndose de la encantadora árabe, se dirigió a París y se impuso a manos de la ley, esperando de este modo liberar a Dilasi y a Ágata. Pero no lo consiguió. Permanecieron presos durante 5 meses antes de que tuviera lugar el juicio, y el fallo les arrebató su fortuna y los condenó al exilio perpetuo de su país natal. Encontraron un refugio miserable en una casa de campo en Alemania, donde los encontré. Félix no tardó en saber que el turco había traicionado la gratitud y el honor y había abandonado Italia con su hija, tras enviarle a él una insultante cantidad de dinero para ayudarle. Como dijo el hombre, a conseguir algún medio para subsistir en el futuro. Esto amargaba el corazón de Félix y lo convertía en el miembro más desgraciado de su familia. Podría soportar la pobreza, pero la ingratitud de un turco y la pérdida de Safi eran desgracias más amargas e irreparables. La llegada de la árabe infundía nueva vida en su alma. Cuando llegó a Livorno, la noticia de que Félix fue privado de su riqueza y posición, el mercader le ordenó a su hija que no pensara más en él y que se preparara para regresar a su país natal. El generoso carácter de Safi indignó con aquella orden. Intentó protestar ante su padre, pero él la despidió furiosamente, reiterando su tiránico mandato. Pocos días después, el turco entró en los aposentos de su hija y le dijo que tenía razones para creer que se había difundido que se encontraban en Livorno y que corrían el riesgo de ser entregados al gobierno francés. Alquiló un barco que lo llevaría a Constantinopla y zarparía en breves horas. Intentó dejar a su hija al cuidado de un criado para que partiera más adelante y con más tranquilidad, junto con la mayor parte de sus riquezas. Al quedarse sola, Safi pensó qué hacer en aquella situación. La idea de vivir en Turquía era odiosa. Por algunos documentos de su padre, supo del exilio de su enamorado y memorizó el lugar en el que vivía. Tomando algunas joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero, abandonó Italia con una criada que sabía la lengua de los turcos y partió hacia Alemania. Llegó sin más inconvenientes a una ciudad que se encontraba a unos 110 kilómetros de la granja de los de Laci. Entonces su criada cayó enferma. Safi se ocupó de ella con todo el cariño, pero la pobre muchacha murió y la árabe se quedó sola. En todo caso, cayó en buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían y tras su muerte, la mujer de la casa en la cual habían estado se tomó la molestia de asegurarse de que Safi llegara sana y salva a la granja de su enamorado. Capítulo 7. Tal fue la historia de mis amados granjeros. A partir de la descripción de la vida social que se revelaba en ella, aprendí a admirar las virtudes y a despreciar los vicios de la humanidad. Y consideraba el crimen como un mal alejado de mí. Siempre tenía delante la bondad y la generosidad, animándome a desear a convertirme en un actor en el